a hablar de las epilepsias del lóbulo temporal. Mi nombre es Gabriela Ugarnes, soy médica neuróloga y trabajo en el Centro Integral de Epilepsia de Fleni. No presento ningún conflicto de interés para esta charla en particular. Vamos a comenzar hablando de las manifestaciones clínicas del lóbulo temporal. Ya vieron en la primera charla algunas cuestiones anatómicas de conexión y funcionales. Cabe destacar que el lóbulo temporal tiene estructuras elocuentes, tiene una gran comunicación a través de los fascículos con el resto de los lóbulos e incluso con la ínsula y el cíngulo, lo que tenemos que tener en cuenta, dado que a veces las manifestaciones clínicas pueden ser propias o iniciarse en el lóbulo temporal y difundir rápidamente a regiones vecinas, o ser un área sintomatogénica y que la descarga inicial esté viniendo de algún otro lado y difunda hacia el temporal. Vamos a empezar con las manifestaciones clínicas subjetivas. Quiere decir que el paciente puede contarnos qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Y en la nueva clasificación serían crisis focales sin alteración de la conciencia. Las más características son la sensación epigástrica ascendente o la sensación de déjà vu o déjà vu, estados de ensueño o temor, alucinaciones visuales o auditivas estructuradas. También pueden tener sensación de alteración de la realidad, ya sea externa como interna. Muchas veces les es muy difícil de explicar. También pueden tener sentimientos místicos o religiosos, distorsiones del tiempo como que este corre más rápido o más lento. También pueden tener fenómenos autonómicos si se compromete el sistema límbico, como alteraciones en la respiración, en el ritmo cardíaco, dilatación pupilar, urgencia urinaria, náuseas o vómitos. Después vamos a ir viendo en el transcurso de la charla cuál es la sintomatología predominante dependiendo el área del temporal que esté comprometido. En cuanto a las manifestaciones objetivas, acá vamos a encontrar que el paciente se va a encontrar confuso o puede tener una inhibición de la actividad, lo que llamamos ruptura de contacto, es decir, se desconecta del medio, deja de interaccionar, y según la nueva clasificación van a ser crisis focales con alteración de la conciencia. Y lo que va a predominar en esta parte de la evolución de las crisis es que pueden tener automatismos oroalimentarios como tragar, masticar, apretarse los labios o escupir. Pueden tener automatismos gestuales que pueden ser dirigidos a sí mismo o al medio, automatismos manuales como tocarse alguna parte del cuerpo, manipular un objeto que tuviera en la mano en ese momento. Por ahí muchas veces frotan la ropa, abrochan o desabrochan los botones, o pueden ser a veces un poco más estructurados como dar palmadas, abrir y cerrar el puño, hacer gestos como decir adiós, aplaudir, rezar. Incluso algunos pacientes pueden deambular. Otra cosa importante es a tener en cuenta son los signos lateralizadores, es decir, que desde la semiología podemos pensar desde qué lóbulo está viniendo, y a su vez también tenemos a veces algunos signos clínicos que nos pueden decir de qué lado estaría involucrada el inicio de la crisis. En el caso del lóbulo temporal, lo más característico es la postura distónica unilateral, que es contralateral al foco, o el tocarse la nariz al finalizar la crisis, que es homolateral al foco. Que conserven la conciencia y tengan automatismos también nos hace pensar en el hemisferio no dominante, o que tenga lenguaje ictal nos hace pensar también en el hemisferio no dominante para el lenguaje. Que tenga una disfasia posictal nos habla de área dominante para el lenguaje. Y cuando estas descargas salen del lóbulo temporal o propagan hacia, por ejemplo, el lóbulo frontal, podemos tener una versión cefálica forzada que es contralateral al foco, y a veces tenemos la postura del 4, que es una postura donde hay una extensión de un miembro superior con flexión del otro, y el que nos está marcando la lateralidad es el extendido, que generalmente es contralateral al foco. Así que estos son algunos ejemplos de algunos signos lateralizadores que involucran al lóbulo temporal, y por eso es tan importante el interrogatorio de los pacientes y los familiares.
Dentro de las etiologías, la esclerosis hipocampal es la causa más común de las epilepsias del lóbulo temporal, casi alrededor del 80%. También puede haber afectación de la amígdala. También podemos encontrar lesiones perinatales o malformaciones del desarrollo cortical. Lo más común son las displasias corticales. Puede haber malformaciones arteriovenosas, infecciones del sistema nervioso central, tumores. Es muy común el ganglioma, el DNT o tumores neuroepiteliales de simproplásicos, astrocitomas, oligodendrogliomas o incluso metástasis. También podemos encontrar amartomas. Es un lóbulo que fácilmente puede lesionarse en traumatismos de cráneo severos, y la encefalitis límbica es otra de las patologías que puede afectar al lóbulo temporal. Y aquí en las imágenes tenemos algunos ejemplos. Ahora vamos a ahondar un poquito más en algunas características o síndromes que podemos tener en el lóbulo temporal, como es la esclerosis mesial del temporal con atrofia del hipocampo o sin atrofia del hipocampo, lo que conocemos como epilepsia temporal neocortical, y una nueva entidad o una entidad que empezó a tenerse en cuenta en los últimos años, que es la temporal plus. El primer grupo que vamos a ver es la epilepsia temporal mesial con esclerosis del hipocampo, que es la más frecuente y el síndrome más característico del lóbulo temporal. Se observa una pérdida neuronal que afecta a la región CA1 y el gyrus dentado. Tienen antecedentes de crisis febriles prolongadas, pueden presentar trastornos de memoria. En cuanto a la semiología, lo más característico es que presenten el aura epigástrica, la sensación de miedo, alteraciones autonómicas o sensación de déjà vu. Hay una detección de la actividad con mirada fija, cambio en el estado de conciencia como agitación, desorientación o confusión. Se acompañan de automatismos oroalimentarios y automatismos manuales. Además puede apreciar la presencia de una postura normal en la extremidad contralateral, que generalmente es una postura distónica de la mano. Hasta un 30% de estas epilepsias pueden evolucionar a crisis tónico-clónica bilateral. Si bien responden al tratamiento farmacológico para crisis focales, los pacientes pueden ser refractarios al tratamiento médico, y dentro de la cirugía de epilepsia, la cirugía del lóbulo temporal con esclerosis del hipocampo es la que mejor resultados y mejor pronóstico tiene. Por lo tanto, ante la sospecha de esta entidad, uno tiene que pensar rápidamente en si es candidato a una posibilidad quirúrgica. Los hallazgos en la resonancia que van a definir a la esclerosis temporal mesial fundamentalmente va a ser que haya una atrofia e hipointensidad en T1 e hiperintensidad en FLAIR en cabeza, cuerpo y cola del hipocampo. Hay pérdida neuronal y aumento de la señal en imágenes en T2. Otros hallazgos que son menos constantes o específicos, pero que a veces pueden ser útiles para el diagnóstico de una esclerosis hipocampal, es la atrofia de la sustancia blanca ipsilateral del giro parahipocampal, aumento del asta temporal del ventrículo lateral o una asimetría en el fornix. Después vamos a pasar al segundo grupo, que es la epilepsia temporal mesial, pero que no tiene esclerosis del hipocampo. Aquí la clínica va a ser muy similar. Lo que va a cambiar es la patología que la puede provocar, que puede ser, por ejemplo, una displasia cortical, un tumor o un cavernoma. Y puede a veces o no haber compromiso del hipocampo y la amígdala. Y en este grupo de epilepsias pueden presentarse una evolución a una crisis tónico-clónica bilateral. El otro grupo son las epilepsias del lóbulo temporal lateral, o que también pueden escuchar como neocortical. También se manifiesta con crisis focales, y cuando tienen auras son alucinaciones auditivas o trastornos perceptivos visuales o sensación de mareo. Pueden tener trastornos del lenguaje si están en hemisferio dominante. Y la mayoría no suelen tener auras y generalmente arrancan de inicio con esta ruptura de contacto y los automatismos orales y manuales. Suelen ser un poco más breves que las de inicio mesial, y tienen mayor frecuencia presentar generalización tónico-clónica bilateral. La mayoría tampoco tiene antecedentes de factores de riesgo, como por ejemplo las convulsiones febriles, que veíamos que era algo
que se veía en las epilepsias más mesiales, y las etiologías pueden ser lesionales o no lesionales. Y en ese caso tendremos que completar con otros estudios, ya sea la imagen funcional, como puede ser el PET, el SPET, como si es área elocuente, contar con la resonancia funcional para el lenguaje, como para completar los estudios en estas epilepsias que sean no lesionales, ya sea tanto las laterales como incluso las mesiales. El último grupo que vamos a ver es el temporal plus. ¿Cómo surgió el estudio de esta entidad diferente a lo que veníamos viendo, si era temporal mesial o lateral? En realidad, a los pacientes que se realizaban cirugías o lobectomías estándar del lóbulo temporal, recurrían con crisis después de la cirugía y se empezó a sospechar que probablemente la red epileptogénica era un poco más compleja, que no solo involucraba el lóbulo temporal, sino que estructuras vecinas como es la región orbitofrontal, la ínsula, el opérculo o la unión temporoparieto-occipital. Por lo tanto, hay ciertas alarmas que nos tienen que hacer sospechar, por ejemplo, cuando la clínica excede a lo más característico del lóbulo temporal, como hemos visto, o las características electrográficas también son focos más extensos o que involucran más de un lóbulo, o en la resonancia, o puede ser normal, pero también puedo tener una patología dual, es decir, más de dos lesiones que me pueden estar justificando esa sintomatología. Por lo tanto, es una entidad que probablemente ante la sospecha o no tener con claridad el origen epiléptico, lo que vamos a tener que recurrir a veces es al implante de electrodos intracranianos. Acá vamos a ver algunos ejemplos de estas semiologías que veníamos hablando que podían exceder al lóbulo temporal. Cuando hay un compromiso en el Carrefour temporoparieto-occipital, lo que va a predominar como síntomas van a ser las alucinaciones, ya sea auditivas o vestibulares o incluso visuales, y generalmente son complejas. Sabemos que las alucinaciones que se originan en las áreas primarias, generalmente por ejemplo en la visual, son lucecitas o rayos o puntos, en cambio cuando son del Carrefour temporo-occipital son alucinaciones más estructuradas, como ver una imagen, una situación, una persona. Y también pueden acompañarse de fenómenos sensitivo-motores. Cuando está comprometido la ínsula o la región perisilviana, podemos tener algunos síntomas como es el aura epigástrica, náuseas, pero también vamos a tener hipersalivación, también podemos tener estos síntomas auditivos, vestibulares o gustativos. También es algo característico a las parestesias o un malestar cérvico-laringio. Generalmente las parestesias pueden ser bilaterales, tener sensación de frío, calor o dolor, sobre todo el dolor en la ínsula posterior. Muchas veces el paciente refiere como sensación de ahogo o de estrangulamiento y es muy común que se lleve la mano al cuello. Eso siempre nos hace sospechar que puede estar comprometida la ínsula. Y por último, si se afectara la región orbitofrontal, aquí vamos a tener toda una clínica diferente, mucho más heterogénea, pueden predominar sobre todo durante el sueño, son más hipermotoras o más hiperkinéticas, tienen auras inespecíficas, pueden tener una expresión objetiva de miedo o una sensación cefálica o fenómenos psicoafectivos. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos como para que hagamos un repaso de lo que veníamos hablando de la epilepsia del lóbulo temporal. Vamos a presentar al primer caso, vamos a empezar por uno fácil y bien característico de una epilepsia temporal. La paciente se manifiesta con crisis focales, refiere a una aura epigástrica que alcanza a avisar al familiar, tiene un cambio en la expresión facial, pone una cara de asombro, tiene ruptura de contacto, automatismos con el miembro superior derecho, como pueden ver en la figura número 3, se toca la ropa, a su vez tiene una postura distónica con la mano izquierda, continúa con los automatismos, tocándose la ropa y alternando, tocándose la boca, como se ve en la figura número 4, y al finalizar la crisis se toca la nariz con la mano derecha. Entonces, desde la clínica
El tener este aura epigástrica ya nos hace sospechar al menos que podemos estar frente a una epilepsia de inicio temporal mesial. Después tenemos algunos signos lateralizadores, como es el automatismo con la mano derecha, el tocarse la nariz al finalizar de la crisis con la mano derecha, ese somo lateral al foco, y esa postura distónica en el miembro superior izquierdo es contralateral al foco, por lo tanto nos hace pensar en una epilepsia temporal mesial del lado derecho. Y eso lo acompañamos de los estudios complementarios, que en este caso tiene una esclerosis mesial temporal derecha, y en el electro tenemos una actividad interictal con espigas temporales anteriores derechas, como se muestra en el gráfico, y su inicio ictal también era temporal anterior derecho. Esto es lo que siempre buscamos cuando queremos estudiar a un paciente, sobre todo para ver si es candidato a una cirugía, que el área sintomatogénica sea congruente con el área lesional, con el área interictal y con el área ictal, es decir, tener toda una región o una zona epileptogénica que sea congruente. Y a esta paciente se le hace una lobectomía temporal anterior derecha y evoluciona sin crisis. Este es el segundo caso, es un paciente de 28 años, ambidiestro, universitario, antecedentes personales de una meningoencefalitis por varicela a los 3 meses. Su primera crisis la tiene a los 16 años y se caracterizaban por tener ruptura de contacto, automatismos oromandibulares y manuales, con ocasional generalización tónico-clónica bilateral. No estaban precedidas por aura y en el posictal presentaba únicamente una confusión. En el eje interictal tenía un foco temporal anterior y medio izquierdo, y en la resonancia nos encontramos con que tenía una lesión secuelar córtico-subcortical parieto-occipital izquierda y una configuración globosa o ovalonada del hipocampo izquierdo con aumento de señal. Por lo tanto, teníamos crisis que impresionaban del lóbulo temporal, probablemente más lateral, por esto de que no tenía tantas auras, tenía un foco que era temporal anterior y medio, estábamos en un hemisferio dominante, si bien el paciente era ambidiestro, estábamos en el lado izquierdo donde generalmente podemos encontrarnos con el área del lenguaje, y teníamos doble patología en la resonancia. Bueno, acá les estoy mostrando el electro del implante. Los primeros contactos están en relación con el lóbulo temporal, desde lo mesial a la neocorteza, y los electrodos que están en la parte más inferior estaban en la región lesional que teníamos parieto-occipital. Y como vemos, empieza a haber una actividad reclutante rítmica que se hace cada vez más rápida y progresiva, que solamente involucra el lóbulo temporal. Y durante toda la crisis la grilla permanece silente. Por lo tanto, el inicio de las crisis del paciente estaban más en relación con esa alteración que tenía en el hipocampo. Por lo tanto, se realizó una lobectomía temporal anterior izquierda. La anatomía patológica vino que tenía una esclerosis mesial temporal con astrogliosis y permaneció libre de crisis por más de 2 años. Les voy a presentar el tercer y último caso, que también es una paciente de 31 años de edad, diestra, tuvo su primera crisis a los 26 años, no tenía ningún antecedente familiar ni personal de relevancia, tenía una frecuencia de crisis cada 15 días, estaba con 3 medicaciones y las crisis se caracterizaban por ruptura de contacto, sin una aura previa, tenía automatismos orales y manuales y a veces se acompañaban de clonías faciales a izquierda, giro cefálico forzado a izquierda, signo del 4, y en algunas tenía generalización tónico-clónica bilateral. Desde el punto de vista semiológico, entonces tenemos una crisis focal con alteración de la conciencia sin aura, y los signos lateralizadores que tendríamos en este caso serían las clonías faciales izquierdas, que serían contralaterales al foco, lo mismo que el giro cefálico forzado, el signo del 4, porque tenía extensión del miembro superior izquierdo, y eso nos podía orientar a que eran crisis al menos de inicio temporal con una progresión al lóbulo frontal del lado derecho. En el eje ictal tenía un inicio en la región temporal media derecha, como podemos ver en el ejemplo del electro, y en el interictal también tenía una actividad epileptiforme temporal derecha. Y algo a destacar en esta paciente que tenía una evaluación cognitiva normal.
En la resonancia lo que se veía era esa imagen cortical, occipital, basal derecha, y las estructuras mesiales estaban normales. Por lo tanto, teníamos un área sintomatogénica temporal con una lesión en otro lóbulo, en este caso el occipital. Por lo tanto, con esta paciente avanzamos con un implante. Entonces, en este caso también se le implantó la región temporal mesial y la región occipital, donde estaba esa lesión, y lo que vimos es que la actividad de crisis empezaba en el occipital y cuando propagaba la descarga hacia las estructuras temporales era cuando la paciente hacía la manifestación clínica. Por lo tanto, lo que nosotros como área sintomatogénica estábamos viendo, temporal, donde hacía esta ruptura de contacto, en los automatismos, en realidad era cuando la descarga que iniciaba en el occipital en un área silente difundía hacia el temporal. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue una lesionectomía occipital derecha, la anatomía patológica vino que era un oligodendroglioma, y la paciente permaneció libre de crisis. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta esta conectividad que tiene el lóbulo temporal con estructuras cercanas. Tiene una sintomatología característica que a veces nos ayuda a diferenciar si puede tener un área sintomatogénica más mesial versus lateral, y también tener en cuenta los signos lateralizadores que nos pueden ayudar. Es importante el interrogatorio del paciente, de los familiares o cuidadores, que siempre nos aportan información valiosa para desde lo clínico muchas veces ya sospechar el inicio de la crisis e incluso poder lateralizarlo. También sabemos que podemos tener lesiones muy características del lóbulo temporal o incluso ser una epilepsia no lesional, y en ese caso tenemos que recurrir al ayudarnos con otros estudios complementarios funcionales o incluso terminar haciendo un implante de electrodos intracranianos. Tener pautas de alarmas para esas epilepsias que nos sobre información de que sea solo un temporal y sospechar que pueda ser un temporal plus. Sabemos que tienen un compromiso afectivo, cognitivo y psiquiátrico, que estas comorbilidades hay que tenerlas en cuenta y tratarlas, y por eso es importante el trabajo multidisciplinario. Sabemos que hay algunas medicaciones antiepilépticas que pueden exacerbar muchas veces alguno de estos síntomas, sobre todo los conductuales. Por lo tanto, es importante el conocer estas otras comorbilidades para optimizar la elección del fármaco y también hacerla descomplejizar el esquema que el paciente pueda tener, y muchas veces con un mismo fármaco poder tratar más de un síntoma. Y por último, saber que tienen tratamiento médico, que hay un grupo de epilepsias temporales que pueden tener una buena respuesta, pero que también hay un grupo que se van a poner refractarios, y tenemos que pensar siempre la posibilidad si se puede beneficiar a ser un candidato quirúrgico, porque sabemos, sobre todo en aquellas que tienen afectación cognitiva, que la cirugía muchas veces le puede dar una mejor calidad de vida y evitar el deterioro a largo plazo. Muchas gracias, y cualquier duda estoy a su disposición.